Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tener una charla. Hoy no vamos a tener una lección de español, sino que vamos a conversar. Bueno, yo voy a conversar con ustedes y espero que ustedes conversen conmigo en los comentarios, porque si no, ¿cómo? No sé. Bueno, ya sabes, hoy es un día de charla. Hoy vamos a charlar. Eso no quiere decir que no vayas a aprender nada, porque considero que en todos los momentos uno puede aprender algo de las situaciones o de las conversaciones, ¿no? ¿Qué hago con este cojín? ¿Qué hago con esto? ¡Ah! Mucho mejor. Bueno, pues resulta que hace unos días vi una publicación acerca de las red flags y este tema es muy común, muy popular hoy en día. Las red flags, las banderas rojas en las relaciones de pareja, ¿verdad? Seguramente has escuchado de ese tema, a menos que vivas debajo de una piedra. Pero en fin, es un tema muy popular. Pero entonces me surgió la pregunta, bueno, ¿cuáles serían las red flags de un estudiante de español o de idiomas? Así que por supuesto hice la pregunta en internet y algunas personas respondieron. Y hoy voy a compartir con ustedes las respuestas que me dieron y voy a dar mi punto de vista acerca de esas respuestas. Y quiero saber si ustedes están de acuerdo o no conmigo o con las personas que escribieron esos comentarios. Veamos el primero. Los comentarios están en inglés, así que los voy a leer en inglés, pero mi respuesta va a ser en español, ¿vale? El primer comentario dice: shows no initiative in seeking information, especially info that's highly Googleable. 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 Palabra tan difícil de pronunciar. Bueno. Básicamente, la persona no muestra iniciativa para buscar información, especialmente información que se puede encontrar en Google fácilmente. Desde mi punto de vista, para aprender un idioma y sobre todo, como seguramente muchos de ustedes están haciendo de forma autónoma, autodidacta, se necesita mucha iniciativa. Incluso cuando estás con un profesor o estás en un programa académico más estructurado, necesitas igualmente tener iniciativa. O sea, uno no puede depender solamente de la información que le da el profesor o el instructor o el tutor. Cuando uno aprende un idioma, debe tener esa iniciativa de buscar la información por su cuenta. Yo sí estoy de acuerdo con ese comentario. Una gran bandera roja es que la persona no tenga iniciativa para buscar información por su cuenta. Sí, señores. El otro comentario dice: when they think they're always right. Cuando creen que siempre tienen la razón. Bueno, este tipo de situaciones afortunadamente no las he vivido. Como que siempre encuentro estudiantes que aceptan información nueva o aceptan correcciones. Entonces yo no he tenido afortunadamente que encontrar a ese tipo de personas o encontrarme con ese tipo de comportamientos. Pero seguramente existen. O sea, existe de todo. Pero por supuesto, es que mira, aprender un idioma nuevo es una experiencia humbling. ¿Cómo se dice eso? Humbling. ¿Cómo se dice humbling? Espera, hay una cosa que me pasa y es que a veces yo sé la palabra en inglés, pero no me acuerdo de cuál es la palabra en español. ¡Qué horrible! Y es porque no la uso mucho. A ver, humbling. No, humillante. No quiero decir eso. Esta palabra me suena más. Una experiencia aleccionadora, es decir, una situación que describe algo que produce una sensación de humildad. Sí, señores, eso es lo que quiero decir. Aprender un nuevo idioma es una experiencia que produce una sensación de humildad. Porque imagínate, tú seguramente eres una persona muy inteligente, muy locuaz, muy elocuente en tu lengua materna, seguramente eres gracioso, interesante, tienes comentarios divertidos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando aprendes un nuevo idioma o cuando estás en el proceso de aprender? Pues que falta vocabulario, hay que reforzar estructuras gramaticales, hay expresiones que son bastante útiles y expresan exactamente lo que tú quieres decir en menos palabras y quizás no las conoces. Entonces, cuando quieres expresarte como lo haces en tu lengua materna, pero en el nuevo idioma que estás aprendiendo, pues te encuentras con ese choque, con ese muro de que realmente no puedes expresarte como usualmente lo haces. Entonces eso es una experiencia que te baja
Te baja a la tierra, produce una sensación de humildad. Es como, uy, juepucha, no sé cómo expresar esto en este idioma y las otras personas no saben lo divertida que soy o lo inteligente que soy. Do you even know how smart I am in Spanish? Of course you don't. Y además, cuando aprendes un nuevo idioma, es importantísimo tener la mente abierta a nuevos conocimientos, a correcciones, a cambiar hábitos, porque en realidad hablar un nuevo idioma es cambiar de hábitos, no solamente en cuestiones de cómo expresas lo que dices, sino también hábitos físicos. Necesariamente debes producir sonidos muy diferentes, a los cuales tu boca quizás no está acostumbrada. Entonces, también es una experiencia nueva a nivel físico, de mover los músculos de tu boca para producir otro tipo de sonidos. Así que nuevamente con este comentario estoy de acuerdo. Cuando un estudiante cree que siempre tiene la razón, bandera roja. Este es el siguiente comentario. Rolls their eyes when being corrected. Esto solamente me ha pasado una vez en la vida con una persona que fue mi estudiante de español. Pero el 99.9% de mi experiencia afortunadamente ha sido bastante grata. No he tenido que lidiar con este tipo de situaciones constantemente. Pero por supuesto que es una bandera roja. Si un estudiante, ¿cómo se dice?, tuerce los ojos cuando lo corriges o la corriges, bandera roja. O sea, primero pues es una falta de respeto, ¿no? Contigo como profesor o como tutor o como instructor, pero también con cualquier persona. Eso de hacer esto. Pero también muestra lo que estábamos hablando antes. Falta como de humildad, quizás. De pronto es también que la persona puede tener un ego un poquito alto. Entonces es como lo corriges o la corriges y es... Por favor. No, terrible. Grandísima bandera roja. Y bueno, yo creo que este tipo de situaciones se pueden presentar más frecuentemente con personas que ya tienen confianza con uno. Mejor dicho, en mi experiencia, la única vez que he tenido que experimentar este tipo de situaciones fue con una persona que ya llevaba mucho tiempo conmigo como estudiante y ya teníamos confianza. Entonces, en ese sentido, puede ser que la persona se sintió más relajada para expresar cómo realmente se sentía y al momento de hacer correcciones, entonces era feo. Feo. Feo, feo. El siguiente comentario dice, just not use dictionaries and ask what every word means. Por supuesto, creo que está bien que los estudiantes me pregunten qué significa esto o aquello de vez en cuando, en el momento, una explicación rápida. Pero si hay una persona que se enfoca mucho en qué significa cada palabra o cada expresión, primero se interrumpe mucho la sesión de aprendizaje. Segundo, muestra total falta de iniciativa. Tercero, muestra que la persona depende mucho de traducir algo. Puede ser si pide definiciones en su lengua materna o traducciones o explicaciones en su lengua materna. Depende mucho de la traducción. Bandera roja. Y además también desde mi punto de vista muestra falta de estrategia para estudiar o para aprender. Muchas veces es necesario aprender a identificar el significado de ciertas palabras o expresiones según el contexto en el que estemos, porque acuérdate, no siempre vas a tener a una persona cerca de ti o a un diccionario o quizás acceso a internet para que te explique qué significa exactamente cada cosa. Debes deducir por contexto y eso es una habilidad que se desarrolla durante las clases de idiomas, pero también esta es una estrategia que hasta los mismos hablantes nativos del español o hablantes nativos de otro idioma usan en su vida diaria. A ver, ¿cuántas veces no has hablado con una persona y la persona dice alguna palabra en tu idioma que tú de pronto no conoces, pero por el contexto tú deduces de qué se trata? Pues esa es una gran habilidad y es una estrategia que nos sirve mucho cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma también. Así que si la persona está siempre dependiendo de una definición o una traducción, mal. El siguiente comentario dice, asking a native speaker, are you sure?
Bueno, en esta realmente no estoy 100% de acuerdo. Porque sí, está bien, un hablante nativo del español tiene la experiencia de toda su vida haber estado usando el idioma y escuchando el idioma, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esa persona hablante del idioma de forma nativa no cometa errores en su idioma. Por ejemplo, yo soy de las personas que me cuestiono siempre si lo que estoy diciendo está bien o no. Estoy hablando del español. O sea, no porque yo tenga 36 años de experiencia hablando mi idioma, voy a asumir que lo sé todo. Y me he dado cuenta de que en muchas cosas no tengo la razón. Entonces sí está bien que un hablante nativo sea cuestionado acerca de si lo que está diciendo es válido o no. O sea, tampoco hay que poner a los hablantes nativos del idioma en un pedestal siempre simplemente por el hecho de que hablan el idioma de forma nativa. No estoy de acuerdo con eso. ¿Tú qué piensas de eso? Y vamos con el último comentario. Thinking grammar structure for their native language applies to every other language. Bueno, sí, esto puede pasar, me ha pasado. Siento que son personas que quizás dependen mucho de la traducción literal, usan las estructuras de su idioma en el idioma nuevo. Pero siento que esto puede pasar mucho en las etapas iniciales del aprendizaje, como cuando la persona está recién empezando a aprender el idioma, puede pasar. Pero con el tiempo, si hay una buena instrucción y hay una buena disposición del estudiante, esos hábitos, porque son hábitos, van cambiando con el tiempo. Entonces yo no lo considero tanto como una bandera roja, sino como una posible situación que se puede presentar, pero con trabajo se puede cambiar. ¿Cómo te parecieron esos comentarios? ¿Estás de acuerdo o no? Por ahora yo termino este video, muchas gracias por verlo y también gracias a las personas que están suscritas a este canal. Ya somos un poco más de 2000 suscriptores y para mí eso es algo muy loco. Estamos en mayo del 2025 y yo pensaba hace unos meses, bueno, en diciembre espero llegar a 500 suscriptores en este canal y pues ya vamos en más de 2000, así que para mí eso es algo... Eso es un evento, una situación súper interesante, no me lo esperaba, así que si estás suscrito a este canal te agradezco mucho por el apoyo, me motiva mucho a seguir haciendo videos y si no te has suscrito y te llama la atención este canal, pues bienvenido seas. Salud con un vasito de agua y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!